Al día de hoy, las razones por las que se formaron las primeras civilizaciones siguen siendo un misterio. Los investigadores han elaborado diferentes teorías para intentar explicar cómo fue que estas civilizaciones surgieron. Algunos de ellos piensan que estas se formaron gracias al desarrollo de la agricultura, pues este hecho permitió producir mayores cantidades de alimentos, que las personas se especializaran en trabajos diferentes, que se formaran grandes comunidades con una compleja organización política. De hecho, en las zonas donde las tierras no eran propicias para la agricultura, las personas se organizaron aún más, ya que tenían que construir canales que condujeran el agua hacia las tierras secas, tal como sucedió en la antigua Mesopotamia. Esta compleja organización social y política, según estos especialistas, será muy importante para el surgimiento de la civilización. Por otro lado, otros investigadores sugieren que el desarrollo de la religión fue fundamental para la aparición de las civilizaciones, pues la religión provocó que las personas tuvieran motivos para unirse y les dio un propósito para crear una gran comunidad civilizada. Sin embargo, también hay investigadores que piensan que no llegaremos a conocer las razones exactas por las que se desarrollaron las civilizaciones, ya que para ellos es muy difícil establecer motivos generales que expliquen por qué se desarrollaron civilizaciones parecidas en lugares tan diferentes del mundo. Antes de que veamos cuáles fueron las primeras civilizaciones, repasemos qué es exactamente una civilización. Una civilización es una cultura compleja en la que un gran número de personas tienen una forma de vivir en común. Son varias las características que definen a una civilización. Primero, en todas ellas se desarrollaron grandes ciudades que con el tiempo se convirtieron en el centro de un gran crecimiento político, económico y social. Segundo, las civilizaciones tuvieron una estructura religiosa definida, es decir, en ella los dioses estaban claramente identificados y los sacerdotes ocupaban un lugar muy importante, pues ellos eran considerados los intermediarios entre los dioses y las personas. Tercero, tenían una burocracia gubernamental y grandes ejércitos organizados tanto para defender su territorio como para conquistar otras tierras. Cuarto, en ellas existían diferentes grupos sociales. Estos se distinguían por su poder económico. Generalmente, el rey y los sacerdotes eran las figuras más importantes. Luego de ellos se encontraban los políticos y los militares. Después estaban las personas libres y por último se encontraban las personas que habían sido esclavizadas. Quinto, en cada una de las civilizaciones se desarrolló un sistema de escritura y finalmente tuvieron un importante desarrollo artístico e intelectual y elaboraron grandes construcciones como por ejemplo los zigurats de Mesopotamia y las pirámides de Egipto. Una de las primeras civilizaciones se formó alrededor del año 3000 a.C. en la antigua Mesopotamia. Los occidentales consideran a Mesopotamia como la cuna de las civilizaciones. Esta estaba ubicada entre el río Tigris y el río Éufrates. Allí, los sumerios elaboraron un gran sistema de riego, lo que les permitió desarrollar la agricultura. Además, construyeron ciudades que poco a poco fueron creciendo, hasta que se convirtieron en las primeras ciudades-estado. Por su parte, en el noroeste de África, aproximadamente en el año 3100 a.C., se desarrolló la civilización egipcia. Las ciudades egipcias se construyeron en las tierras cercanas al río Nilo. Este río, cada cierto tiempo, inundaba las tierras haciéndolas muy fértiles para la agricultura. Gracias a eso, las ciudades egipcias obtuvieron grandes riquezas y crecieron rápidamente. Por eso, en su época, la población de Egipto veneraba al majestuoso río Nilo. En el sur del continente asiático se desarrolló la antigua civilización de India. Esta civilización se formó alrededor del año 3000 a.C. en las tierras ubicadas entre el río Indo y el río Ganges. Gracias a estos ríos, la población del Valle del Indo construyó una gran civilización agrícola que, además,
estableció relaciones comerciales con las distintas ciudades-estados de Mesopotamia. Mientras tanto, en la cuenca del río Amarillo, ubicada al este del continente asiático, aproximadamente en el año 3500 a.C., se formó la antigua civilización de China. Esta civilización creció progresivamente, tanto así que en la época de la dinastía Tang tenía ciudades impresionantes con grandes palacios y extensas murallas. Ellos, gracias a su sistema de riego y a su ejército, se convirtieron en una poderosa civilización. También en la parte central de Asia se desarrolló una civilización. Esto sucedió alrededor del año 2000 a.C. en los actuales territorios de países como Turkmenistán y Uzbekistán. Estos pueblos construyeron edificios de adobe, criaron animales, cultivaron trigo y cebada y además elaboraron un sistema de escritura. Por otro lado, en el continente americano, la civilización más antigua se desarrolló aproximadamente en el año 2600 a.C. en el valle del río Supe, ubicado en el actual territorio de Perú. Allí se construyó la ciudad de Caral. Esta contaba con casas y edificios hechos de piedras. Además, tenían su propio sistema de riego. Este consistía en desviar el cauce de un río para aprovechar sus aguas en la agricultura. Estas fueron las primeras civilizaciones del mundo.